Muy buenos días, queridos amigos. Es un placer acompañarles en este día. Estamos el día jueves en la sesión mundial de la Conferencia General. Hemos estado aquí toda la semana y parte de la semana anterior. Ya estamos llegando al último clímax, el gran fin de semana, cuando concluirá este congreso del año 2025. Hoy voy a hacer este programa. Me gustaría saber solamente este servidor. Los otros compañeros están en asignaturas contactando personas que están aquí para entrevistarlas. Así que vamos a tener este programa con este servidor solo. Antes de comenzar y leer la primera pregunta, queremos tener una palabra de oración para pedir la bendición del Señor. Así que les invito a que inclinen sus rostros para orar. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en este lugar con representantes de todo el mundo. Gracias por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda tan rebelde y tan confundido. Pedimos hoy en este programa la compañía de tu Santo Espíritu. Ilumina mi mente para poder pensar claramente, dame palabras para contestar estas preguntas de una forma clara y aceptable a los que sintonizan el programa. Te damos gracias por el privilegio de la oración y sabemos que tú ya has respondido a esta oración porque te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, la primera pregunta que nosotros tenemos aquí viene de Jensi Zavala, de la República Dominicana. Es una buena pregunta que ha surgido antes en este programa, pero vamos a echarle otro vistazo. Dice así la pregunta: es mi deseo especial que Dios les dé la vida eterna por tan grandioso trabajo que están haciendo. Mi pregunta es la siguiente: nosotros como adventistas no celebramos las fiestas que Dios establece en el Antiguo Testamento, por entender que todo eso se cumple en nuestro Salvador. Ahora bien, si me hace un poco de ruido que muchos de estos mandamientos en la celebración de las fiestas y demás, nuestro Dios dice de estas fiestas, por pacto perpetuo harán. Y luego viene la pregunta: ¿no entramos en contradicción cuando Dios nos dice que hagamos algo como pacto perpetuo y no lo hacemos? ¿Contradice acaso esta enseñanza del Nuevo Testamento el Antiguo Testamento? Ruego al Altísimo que les dé luz para responderme esta interesante interrogante. Que Dios les bendiga. En otras palabras, esta pregunta lo que está diciendo es lo siguiente: si nosotros como adventistas decimos que ya no tenemos que celebrar las fiestas o los ritos del Antiguo Testamento, ¿por qué entonces el Antiguo Testamento dice que debemos hacerlo por pacto perpetuo? Si dice pacto perpetuo, significa que nosotros tenemos que celebrar estas fiestas indefinidamente para siempre. Voy a contestar esta pregunta sin leer los versículos porque tenemos tantas preguntas que queremos contestar. La palabra perpetuo en el Antiguo Testamento es la palabra olam. Y la palabra olam puede significar un periodo largo e indefinido y puede significar también eterno. Cuando se aplica a Dios como persona, significa sin fin. Pero la palabra olam puede significar también el curso de la vida de una persona. Puede significar un periodo largo, pero que tiene fin. Igualmente que la palabra aión en el Nuevo Testamento también puede representar la eternidad de Dios cuando se aplica a Dios, pero se puede aplicar también a un periodo de tiempo indefinido. Ahora, en 1 Samuel 1:22, por ejemplo, dice que Samuel iba a permanecer sirviendo en el templo para siempre. Bueno, sabemos que Samuel murió, así que no sirvió en el templo para siempre. Para siempre significa durante el curso de su vida. En Génesis 17:13 dice que la circuncisión era un pacto perpetuo. Nuevamente la palabra olam.
Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en el Concilio de Jerusalén, no se les obligó a los gentiles que se circuncidaran. El Concilio de Jerusalén dijo, no, no tienen que circuncidarse. Es decir, que la circuncisión era una señal para el pueblo judío. Cuando la teocracia judía llegó a su fin, ya la circuncisión dejó de funcionar. Aunque Dios dijo en Génesis 17:13 que era un pacto perpetuo, la palabra olam. En Éxodo 40:15 dice que el sacerdocio de Aarón iba a ser perpetuo. Nuevamente la palabra olam, que en otros lugares se traduce eterno. Sin embargo, en el libro de Hebreos dice claramente que el sacerdocio de Aarón pasó. Lo pueden leer en Hebreos el capítulo 7. Entonces, ¿cómo explicamos que dice en el Antiguo Testamento que el sacerdocio de Aarón era perpetuo o supuestamente para siempre, y sin embargo el sacerdocio de Jesús ahora toma el lugar del sacerdocio de Aarón? Además de eso, dice en Éxodo 12:14 que el pueblo de Israel debía celebrar la Pascua perpetuamente, que es la palabra olam. Pero sabemos que la Pascua terminó cuando Jesús instituyó la Santa Cena. Así que lo importante en la respuesta a esta pregunta es que la palabra perpetuo no siempre significa para siempre. A veces significa hasta que termine la teocracia judía, a veces significa cuando termine la vida de una persona, en otras ocasiones significa cuando concluya el sacerdocio de Aarón y empiece el sacerdocio de Jesús. Así que ojalá que esta explicación haya sido útil para explicar que no porque dice que las fiestas se deben celebrar perpetuamente, significa que debemos celebrarlas como cristianos hoy en día. Así que esa es la primera pregunta que quería contestar. Ahora, la segunda pregunta nos viene de Javier Manco y la pregunta dice lo siguiente. La pregunta está relacionada con 1 Corintios 14, específicamente el verso 29. Sucede que en este capítulo de Corintios habla mucho de profetas. Soy adventista y entiendo muy bien lo explicado en este pasaje con respecto al hablar en lenguas, pero no logro entender cuando aquí mencionan mucho el tema de profetas. No entiendo a qué se están refiriendo estas referencias a profetas. En confuso, porque muchas iglesias de otras denominaciones hablan de esto como personas que hablan en la iglesia dando mensajes de exhortación. Entonces necesito saber cómo entender esto. Muchas gracias. La pregunta tiene que ver con ¿qué significa la palabra profeta, particularmente en el Nuevo Testamento? Ahora, hay que responder de esta manera. Hay un profeta de vocación que Dios ha llamado para dedicar toda una vida como profeta. Daniel, Jeremías, Ezequiel, esos fueron profetas que desempeñaron un ministerio de por vida. Recibieron visiones, recibieron sueños, que hallamos esos sueños y estos mensajes de Dios se encuentran registrados en la Biblia. Esos son profetas en el sentido primario de la palabra, porque hay un sentido primario y hay un sentido secundario. El sentido primario es un profeta por profesión, podríamos decir, o por vocación. Es el que recibe mensajes de Dios, luego registra los mensajes de Dios para perpetuar esos mensajes hasta el fin del tiempo. Por el otro lado, tenemos la palabra profeta que se usa en un sentido secundario, que es un individuo que toma lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu de Profecía, y entonces explica lo que ya fue revelado por los profetas anteriores. Es decir, un profeta es un individuo que enseña las profecías. Un profeta, en el sentido estricto de la palabra, es un individuo que recibe visiones y sueños, los registra ya sea en la Biblia o el Espíritu de Profecía. Un profeta, en el sentido general, es un individuo
que proclama y explica las profecías, explica el mensaje de la Biblia. Es decir, tenemos la palabra profeta en un sentido estricto de la palabra, que son como Jeremías, Ezequiel, Isaías, Elena G. de White. Y luego tenemos la palabra profeta en un sentido más general, que es un individuo que explica las profecías, explica la palabra de Dios. En ese sentido, pues hay muchas personas en la iglesia que se podrían clasificar como profetas, no en el sentido de que reciben visiones y sueños, sino en el sentido en que explican lo que la Biblia ha expresado y lo que la Biblia ha dicho. Así que ojalá que esto nos ayude para entender este asunto. Ahora quiero mencionar que la Biblia presenta pruebas de un verdadero profeta, y esas pruebas para ver si un individuo que dice que es profeta en realidad es profeta son las siguientes. Tiene que confesar que Jesucristo vino en carne. Primera de Juan 4, 1 al 4. En segundo lugar, los frutos de su vida deben ser frutos conforme a Jesús. Eso se encuentra en Mateo 8 y el versículo 20. Por sus frutos los conoceréis. Luego, en tercer lugar, a la ley y el testimonio. Es decir, una persona que profesa ser profeta tiene que concordar con todo lo que escribieron los profetas anteriores. Tienen que enseñar en armonía con la Biblia y en armonía con el espíritu de profecía. Y luego, la cuarta prueba de un verdadero profeta es las profecías que dio el profeta se cumplen. Si las profecías que el profeta dio no se cumplen, entonces es un falso profeta. Vale la pena decir, sin embargo, de que hay profecías condicionales, como por ejemplo Jonás, el profeta Jonás dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive se arrepintió y por lo tanto Dios no destruyó la ciudad de Nínive. Esa fue una profecía condicional. Si la gente se arrepentía, pues entonces Dios no iba a destruir la ciudad. Pero profecías como Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 12, 13 y 17, esas profecías no son condicionales. Esas profecías se han cumplido, algunas están en el proceso de cumplirse y algunas están todavía por cumplirse en el futuro. Bueno, ojalá que esta respuesta haya sido clara. Ahora quiero continuar con esta pregunta que viene de Cristian Barrios. No nos dice de dónde está enviando la pregunta. Quiero pedirles por favor que nos digan de dónde están preguntando, porque nos gusta saber el alcance que nuestro ministerio tiene. Cristian Barrios escribió lo siguiente: hola pastores, Dios les bendiga. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo son los ángeles? ¿Es cierto que los ángeles tienen varios ojos con formas de anillos, etcétera? ¿O son idénticos a nosotros? Y por último, ¿es cierto que cuando se le aparecía un ángel a una persona, se le aparecía con esas formas antes mencionadas y por eso se presentan con un no temas? Bueno, es una buena pregunta. Creo que Cristian se está refiriendo a la profecía que encontramos en el libro de Ezequiel, el capítulo 1, y Ezequiel, el capítulo 10, donde tenemos una continuidad. Ahí hay una visión simbólica. Tenemos que entender que allí la visión es simbólica. Los símbolos representan algo. Ahora, lo que quiero mencionar es que esa visión presenta a Dios sentado en su trono y está rodeado de seres vivientes. Se dan varias descripciones en cuanto a esos seres vivientes. Dice que están llenos de ojos. No solamente están llenos de ojos en la cara, sino llenos de ojos en todas partes de su cuerpo. ¿Qué representan ojos en la Biblia? Ojos representan sabiduría. Por eso Satanás le dijo a Eva: serán abiertos vuestros ojos. Bueno, físicamente ella tenía visión 20/20, pero no está diciendo serán abiertos vuestros ojos físicos, sino vas a entender cosas, vas a tener sabiduría que ahora no tienes. Es decir, los ojos son simbólicos. No es que los ángeles están llenos de ojos por todas partes. No, ellos todo lo que hacen lo hacen con sabiduría. Dice también allí que tienen 4 alas.
El espíritu profecía nos dice que representa el hecho de que ellos cumplen las visiones que Dios les da, las tareas que Dios les da con velocidad. Es decir, las alas representan velocidad. Por eso en Daniel 7 el león tiene 2 alas, conquista muy rápido, pero el leopardo tiene 4 alas porque conquista mucho más rápido, que es el reino de Alejandro Magno. Ahora, también dice que tiene 4 caras. Bueno, los ángeles no tienen 4 caras, literalmente. Lo que significa es que a través de la hueste angélica, Dios está al tanto de todo lo que está ocurriendo. Si nosotros tuviéramos 4 caras, sabríamos lo que está pasando en el sur, en el norte y en el oriente y en el occidente. Es decir, Dios les imparte a los ángeles la capacidad de saber todo lo que está ocurriendo. Dios les delega hasta cierto sentido la omnisciencia. Por eso ellos registran, y eso lo hemos hecho en un programa anterior, ellos registran no solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos, porque Dios les da la capacidad de discernir eso, como le dio la capacidad del apóstol Pedro de discernir el pecado de Ananías y Zafira que tenía en su corazón. Es decir, Dios le puede delegar a los ángeles también actos de omnipotencia. Por ejemplo, le quitaron las ruedas a los carros de Faraón, derribaron los muros de Jericó. Es decir, los ángeles, Dios les puede delegar omnipotencia, les puede delegar omnisciencia. No tienen eso como propiedad de ellos, sino que Dios les delega eso cuando ellos tienen una necesidad. También dice que se mueven como relámpagos estos seres vivientes. Y la sierva de Dios dice que esto representa la velocidad con que los ángeles cumplen los designios de Dios. Dice también que ellos están manejando ruedas que se mueven en una dirección y ruedas que se mueven en otra dirección. La sierva de Dios dice que los ángeles mueven las ruedas de la historia, es decir, ellos están dirigiendo los eventos de la historia para que la historia avance hasta el fin que Dios ha establecido. Y luego dice que el que está sentado en el trono tiene un arco iris encima de su cabeza. El arco iris representa la mezcla de misericordia con justicia. Y finalmente, los ángeles no tienen ninguna gloria por lo que hacen. Dice ahí en Ezequiel 1 que debajo de las alas están las manos de un hombre que se identifica en el capítulo 10 como el Hijo del Hombre, Cristo Jesús. Es decir, el que está guiando a los ángeles en sus misiones no es ni más ni menos que Cristo Jesús. Y dice que el Espíritu de Dios está en los ángeles dirigiéndolos. Fíjense que tenemos las 3 personas de la deidad. Tenemos el Padre que está sentado en el trono encumbrado. Tenemos al que tiene las manos debajo de las alas de los seres vivientes y el Espíritu está en los seres vivientes. Tenemos allí las 3 personas de la deidad que a través de los ángeles dirigen los eventos históricos con sabiduría, con velocidad y de la forma en que Dios ha establecido. Así que necesitamos entender que Ezequiel 1 no está diciendo que los 4 seres vivientes son seres aberrantes que tienen todas estas características literalmente. La descripción es una descripción simbólica, como por ejemplo el dragón de Daniel 7 dice que tiene uñas de metal, tiene dientes de hierro, devora y desmenuza. Todo allí es simbólico. Representa el Imperio Romano y lo que hace, las acciones que desempeña son acciones simbólicas. Ahora, ¿por qué es que dice no temas cuando se aparecía un ángel? ¿Sería porque tienen todas estas características aberrantes? No, sencillamente porque el ángel aparece como un ser glorioso, como sucedió en Apocalipsis el capítulo 19, el versículo 10, y el capítulo 22, 8 y 9, se aparece un ángel a Juan y él queda completamente atónito cuando ve este ser glorioso que se le aparece. Es decir, la expresión no temas
no significa que tiene miedo porque todas estas características raras que tienen los seres vivientes. Ok, tenemos otra pregunta muy interesante y esta surge muy a menudo. Podemos tomar una última porque el tiempo apremia. Dice, no dice de quién viene ni tampoco de qué lugar. Primero quisiera expresarles mi agradecimiento por tomar el tiempo de responder tantas dudas de las personas. Y ahora mi pregunta es acerca del perdón. ¿Cuál y cómo es el verdadero perdón? Se perdona pero no se olvida, como dicen muchos, mas sin embargo Dios nos manda a perdonar a quienes nos ofenden como Él nos ha perdonado. Hubo alguien que me dijo que los seres humanos no podemos tomar esta lección para nosotros porque no somos como Dios, que el ser humano podía perdonar, pero no tenía que olvidar la ofensa. Ahora espero que me puedan instruir acerca de esto y ojalá si hacen una respuesta en video lo pudiese ver o igual encontrar su respuesta. Muchas gracias por la atención. Bendiciones para que sigan bendiciendo a otros. Bueno, mis queridos hermanos y amigos que están viendo este programa, es cierto que Dios perdona. Escuchen bien lo que voy a decir. Es cierto que Dios perdona, pero cuando Dios perdona, Dios no olvida inmediatamente. ¿Y ustedes cómo es eso? Bueno, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor Jesucristo aboga por nosotros, cuando anota en los libros nuestro arrepentimiento del pecado, pero nuestros pecados quedan registrados en los libros hasta que se considere nuestro caso en el juicio investigador. Y entonces Dios borrará del santuario completamente esos pecados. Pero Dios sí guarda una memoria. Es decir, Dios perdona, pero por lo menos hasta el cierre de la gracia, Dios no olvida los pecados, ni olvida nuestra confesión, ni olvida nuestro arrepentimiento, ni olvida que Él nos perdonó esos pecados. Algunos dicen, a mí no me gusta que mis pecados se registren en el santuario. Pues déjenme decirles algo. Nuestra mayor seguridad está en meter los pecados al santuario a través de la sangre de Cristo. Porque si no están allá, están aquí. Así que no sientan, ay, mis pecados entran al santuario, se registran en los libros. Sí, se registran en los libros, pero se escribe perdonado al lado de ese pecado del cual fue arrepentido, confesado y vencido en la vida. Así que nosotros sabemos que hoy en día nosotros podemos perdonar a una persona, pero olvidamos lo que esa persona nos hizo a nosotros. No creo, porque hay cosas traumáticas que suceden donde nosotros seguimos recordando eso, pero no se lo tenemos en contra de la persona que cometió ese pecado, digamos, contra nosotros. Sencillamente hemos perdonado completa y totalmente a la persona, aunque la memoria de eso está en nuestra mente, no se lo tenemos en contra. Es un perdón completo, un perdón radical, un perdón donde no le tenemos en contra a la persona lo que la persona ha hecho contra nosotros o lo que ha hecho contra Dios. Así que estas son las preguntas que tenemos para hoy. El tiempo básicamente está en proceso de acabarse. Por favor, continúen enviando sus preguntas, que son muy apreciadas por nosotros, porque si no fuera por sus preguntas no tendríamos este programa. Es mi deseo que el Señor les bendiga, les ayude en el estudio de la Santa Palabra, que pueda iluminar su mente, al igual que la mente nuestra, para comprender su palabra, y no solo para comprender la palabra, sino también para compartirla con otras personas. Que Dios les bendiga y les guarde, y nos veremos en el próximo programa.